Buenas tardes, bienvenidas a la tercera clase de la asignatura Gestión de Información Geográfica en situaciones de desastres, en el módulo que estamos impartiendo profesores del Departamento de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid y que hoy dedicaremos a hacer cuadros de mando. Cedo la palabra al profesor Álvaro Navarro. Bueno, hola a todos. A modo de resumen, voy a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto, muy brevemente, porque hoy es la última de las clases de esta parte de la asignatura y la idea de hoy era terminar viendo los dos tipos de aplicaciones que nos falta por ver, que es Dashboard, los cuadros de mando, y veremos un poquito de Story Map. Lo que hicimos los 2 días anteriores fue primero un mapa web, luego hicimos un visor web y la clase del lunes estuvimos viendo cómo crear un formulario web con Survey 1.3. Si vamos entrando todos a la página de la UCM de ArcGIS Online, me avisáis cuando estéis todos dentro, si tenéis algún problema, porque hoy vamos a hacer bastantes cosas y bueno, por ir empezando ya a configurar el mapa y luego lo veremos en el dashboard. Perdón, Entonces, ¿el enlace lo puedes pasar, porfa? Sí, voy. Ya estoy yo también. Si oís ruido que molesta es porque mi vecino está de obra, así que lo siento, espero que no se oiga. Pero bueno, yo desde aquí lo oigo bastante. Vale, pues como habéis visto en todos los ejemplos que he ido poniendo de cuadros de mando, lo esencial de un cuadro de mando al final es el mapa web que tiene, por supuesto, los datos que incluye ese mapa web y luego configurar una serie de widgets que tiran de los datos que tiene ese mapa web. Entonces, el primer paso será, bueno, primero localizar los datos que quiere representar en el mapa y luego configurar el mapa web con esos datos. Lo segundo será configurar la simbología y la ventana emergente de los datos sobre el mapa web y luego ya nos iremos a Dashboard y desde ahí configuraremos todo el cuadro de mando. Entonces, si estamos ya todos dentro de ArcGIS Online, lo que vamos a hacer directamente es irnos a la pestaña de mapa. Y lo que haremos será cargar una serie de datos. La idea de hoy es hacer un cuadro de mandos parecido a este. Este es el que ha salido en muchísimos telediarios y los he enseñado creo que varias veces. No vamos a llegar a este nivel de detalle porque al final esto tiene muchísimas configuraciones y es bastante trabajo, pero sí que vamos a poder hacer prácticamente todos los estilos de widget que tiene este cuadro de mando. Si no lo veis bien la letra o algo, avisadme, ¿vale? Que estoy en otra pantalla y no sé si se ve bien. Pero bueno, como podéis ver, por ejemplo, este cuadro de mando aquí tiene en cada pestaña, está cargando un mapa web distinto y al final todos estos widgets de aquí tiran de los datos que tiene este mapa web. Estoy viendo que este cuadro de mando, por ejemplo, no tiene configurado, que eso sí lo haremos nosotros para que lo veáis, que se actualicen los widgets en función del zoom que tengamos en el mapa. Por
ejemplo, si hago zoom aquí, pues, por ejemplo, el contador total de casos confirmados debería cambiar únicamente que me hiciese el sumatorio de todos estos países ahora mismo que tengo en la vista del zoom. Eso sí lo haremos nosotros. Se puede dejar así o se puede dejar o que sea dinámico. Entonces, si estamos todos aquí ya en la página de mapa, vamos a cargar una capa que pueda pasar. Bueno, de hecho, la vamos a buscar todos. Aprovechamos y así utilizamos el buscador de ArcGIS Online. Lo que vamos a hacer es utilizar una capa pública que tiene, creo que es una universidad americana, el propietario de esta capa. Pero bueno, al final es una capa pública que sabemos que, viendo la descripción de ese ítem, vemos cómo están actualizándolo con datos a diario. Entonces, si vamos a agregar, buscar capas, cambiamos la opción de mi contenido y vamos a la última, la de ArcGIS Online. Y aquí ponemos COVID-19 Trends for Countries. ¿Vale? Y la primera que sale, que el propietario es CFRYE_Hugo, que no sé lo que significará. Os espero aquí. ¿Veis? Si pincháis sobre el título, se os abre esta ventana con toda la descripción. Al final, esto es el resumen, la descripción de la capa y por aquí deben estar los créditos. Bueno, esta descripción es bastante larga porque al final está explicando toda la metodología que sigue para contar los casos. Pero esto es lo que estábamos viendo el otro día, lo que os enseñé de los créditos, descripción de una capa. Esta información es exactamente la misma que esta. Voy a utilizar la capa que creamos el otro día, por ejemplo, para el survey. Aunque mi plantilla está vacía, no tiene ni resumen, no tiene descripción, ni términos de uso. O sea, toda la información que estamos viendo es esta de aquí, ¿vale? Entonces, de igual forma, si vemos las etiquetas, bueno, esta tiene una etiqueta errónea, pero podríamos haber buscado la capa por las etiquetas que se supone que tiene que tener esta capa también. Vale, pues agregamos esta capa al mapa. Si queréis podéis echar un vistazo a la tabla de atributos para ver qué tiene y qué no tiene. No sé si tendrá un campo que ponga el día. Vale, no veo el campo fecha. ¿Lo tenéis todos, la capa, en el mapa? Sí. Sí. Vale, voy a contar muy brevemente esto, que no lo vimos el primer día, pero creo que está bien que lo sepáis. El tema de la ventana emergente. No sé si os hice alguna pequeña demo en la primera clase. Sería muy, muy breve porque al final la primera clase fue el caso de Houston y tampoco no había tiempo para verlo. Hoy tampoco, se lo voy a explicar muy, muy brevemente porque al final esto da para varias clases, el tema de la ventana emergente y todo lo que puedes hacer con ello. Pero sí que por lo menos os lo enseño para que veáis cómo funciona. Una ventana emergente, por defecto, creo que os enseñé en otra clase, aparece la tabla de atributos, aunque un poquito más legible porque aparece en vertical y aparece el campo y los valores de cada entidad en la que estás pinchando, ¿vale? Entonces, hay un menú, el de configurar ventana emergente, que te da infinitas posibilidades de configurar el pop-up o ventana emergente. A veces lo llamaré pop-up, a veces ventana emergente, como me salga. Lo digo por si lo digo de una forma u otra, tenerlo en cuenta. Arcade es un lenguaje de programación bastante sencillo, que está pensado para hacer cosas sencillas en cuanto a la visualización o a crear nuevos campos con los datos que trabajamos en ArcGIS Online.
y te daba, y bueno, este configurador de la ventana emergente te deja, o bien por defecto, siempre aparece esta opción de mostrar una lista de atributos de campo, que es lo que he dicho, que muestra la tabla de atributos un poco más legible. Una descripción de un campo, si quieres ampliar algo más los valores que te está dando un campo, o una visualización de atributo personalizado, que es como está ahora configurada esta capa. Por ejemplo, voy a buscar un... Vale, los que están... No encuentro alguno con verde. Vale, lo que está haciendo el configurador es esto. Esto es HTML, lo podemos ver, bueno, aquí se ve al principio, asusta bastante, pero no tiene prácticamente nada. ¿Por qué? Porque lo puedes configurar desde aquí sin tener que tocar código HTML, pero lo que está haciendo es, esta flechita del más que hay aquí al final, puedes agregar los campos que tienen esos datos, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho el propietario de esta capa ha sido primero, bueno, aquí está configurando lo que se verá luego en el pop-up. Primero mete el nombre del país y luego lo que está haciendo es ampliar todavía más la información que dan los datos que tiene la tabla de atributos. Es decir, además del tipo, bueno, además de mostrar la variable que muestra tu tabla, le está dando más valor añadiendo toda esta información a la tabla de atributos. ¿Vale? Entonces, esto que aquí aparece un poco extraño con corchetes, esto que pone expresión, casos activos, bueno, al final es esto. Se traduce en que está cogiendo todos los datos de cada entidad en la que estamos pinchando. ¿Vale? Eso lo puedes configurar desde aquí. Y las expresiones, esto es lo que está, está desarrollado con Arcade, que es este lenguaje de programación de aquí. Cada una de estas filas es una expresión hecha con Arcade y lo que te permite es realizar nuevos cálculos o ampliar toda la información que tienen tus datos al vuelo. Es decir, lo está haciendo desde el navegador web. No tienes que hacer algún análisis o el procesamiento de los datos antes de subir el dato a GIS Online. Estoy buscando una sencilla. Creo que está... Vale, por ejemplo, aquí está calculando el número de muertes como un porcentaje, simplemente dividiendo el número de muertes por el total de casos y lo multiplica por 100. Esta expresión al final, o sea, la expresión número 5 se agrega como una nueva columna a la tabla de atributos. Y luego lo que puedes hacer con eso es meterlo aquí. Probablemente, mira, aquí aparece la expresión número 5, que luego aparece en la tabla de atributos como el ratio de muertes. ¿Vale? Ese es un ejemplo. Me lo apunto en otros links que os paso porque hay muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, en función del valor que tenga un campo, devuélveme una cadena de texto, que esa cadena de texto puede ser la URL de una imagen. Por ejemplo, si España tiene 8, aquí puedes poner una imagen. Si España tiene 5, pon otra y así. O sea, al final, es que en este ejemplo no lo tiene, pero sí suele haber muchos ventanas emergentes que tienen mucha infografía al final para facilitar la interpretación de los datos. Pero me lo apunto y os paso algunos ejemplos de pop-ups bastante trabajados para que le echéis un vistazo. Vale, sí tenemos uno aquí abierto. Además, esto es un story map que cuenta un poco cómo introducirse en este lenguaje. Quiero buscar el ejemplo, además va aquí explicando paso a paso cómo se hace. O sea que este es bastante bueno. Incluso creo que te dice los datos que tienes que utilizar. Quiero ver en la ventana emergente. Si voy rápido es por eso.
Vale, pues es una imagen, no es un... Vale, por ejemplo, este ejemplo es muy bueno. Los mapas, por ejemplo, de Daemet, creo que nosotros tenemos uno con ellos en tema de la dirección del viento, pues lo que hace es, en base al ángulo o al valor que tiene, el símbolo que yo te pongo, que al final va a ser una flecha, gíralo en función de ese valor. Bueno, aquí pone otro ejemplo parecido en cuanto a la imagen de la hora que está poniendo. Vale, aquí, a ver si veo la expresión. Aquí lo que está haciendo es, si el valor es menor o mayor de 0, píntalo de rojo o píntalo de verde si es menor. Algo así. Y al final en el pop-up se traduce en esto. Y que puedes personalizar el texto en función del valor que tienes en la tabla de atributos, por ejemplo. Bueno, este link me lo pasaré también. ¿Vale? Que no es una aplicación, pero al final Arcade se utiliza muchísimo a la hora de configurar el mapa web. Esto nosotros no vamos a tener que hacer nada porque al final el propietario ya lo ha hecho configurando la vista, que es lo que os comenté el otro día, de estos datos que es una de sus capas. Vale, pues eso simplemente era un detalle, explicar un poco el lenguaje arcade y todo lo que se puede hacer con ello. Pues lo que vamos a hacer ahora era únicamente esto, cargar la capa y guardar este mapa en nuestro contenido, ¿vale? Porque al final tenemos la suerte que ya tenemos todos los datos aquí, entonces no tenemos que hacer nada más. Es configurar un mapa teniendo la capa cargada y ya está. Y eso es lo que ahora abriremos desde Dashboard. ¿Lo tenéis? Sí, ¿en qué carpeta se guarda? Yo lo he guardado en la mía que tengo para el máster. Ah, Si perfecto. tienes alguna ya creada para las clases, pues ahí sería lo ideal, para tenerlo luego Gracias. todos juntos. Si no, no pasa nada. Recuerda que siempre podrás cambiar el contenido de una carpeta a otra. Ya sea mapa, sea aplicación, todo lo vas a poder cambiar. Gracias. Entonces tenemos varias opciones para irnos de aquí a Dashboard ahora. Una es aprovechar la pestaña Compartir. Y aquí la última opción, ArcGIS Dashboard, ¿vale? Sería la opción más rápida para llevarnos este mapa ahora al configurador de cuadro de mando. Yo suelo cambiar el nombre aquí, porque luego si tiene el mismo nombre, es muy fácil liarse, aunque sí que tiene distintos iconos y te pone el tipo de ítem que es, pero bueno, no está mal cambiar el título. Vale, pues si lo tenemos, le damos a Hecho y ya se nos abrirá el configurador de cuadros de mando. Avisadme si alguien no llega hasta aquí o tenéis algún problema. Yo no he encontrado dónde... O sea, sí, estoy en compartir, pero no veo cómo has llegado hasta ahí. ¿No te sale la última opción, la de ArcGIS Dashboard? La última pestaña a la derecha. Juraría que no. Es que tienes que poner antes crear una aplicación web nueva. Y de ahí te lleva. Ah, venga. Uf, madre mía. Gracias, perdón. Vale, porque estaba solo en el menú de compartir. Lo tenemos ya, ¿no? Si no, lo que siempre se puede hacer es esto, ¿eh? Ir al menú, pinchar en el botón de las aplicaciones y entrar a la aplicación. De hecho, lo voy a hacer y ya lo enseño, porque aquí ahora lo que me pedirá será que seleccione qué mapa quiero meter al dashboard. ¿Vale? Es lo mismo, pero entrando antes por dashboard,
que por el mapa web. No lo voy a hacer porque lo tengo aquí abierto. Aquí. Vale, estamos aquí ya, ¿no? Bueno, pues esto al final es un configurador de cuadros de mando súper sencillo, que vais a ver que al final es muy parecido a cualquier otro configurador. Añadir elementos e ir jugando con ellos y con los datos. Entonces, si queréis de primera, para tener una primera... Bueno, yo suelo hacerlo así porque luego ya me dejo el espacio exacto que tendré para el mapa y para todos los widgets. En caso de que quiera tener encabezado el cuadro de mando, bueno, solo meter al principio, más que nada porque se reduce el tamaño y luego ya voy estructurando los widgets y demás, pues con un poquito menos de espacio, que es el del encabezado. Pues lo que he hecho ha sido venir arriba, agregar encabezado, ¿vale? Que sale la primera opción. Tened en cuenta, aquí el botón de ajustes o de configurar aparece en alguna de las esquinas. No sé si a veces aparece en la esquina derecha, pero bueno, aquí arriba, ¿vale? Aparecerá la opción. Este es el de duplicar, eliminar y configurar. Y el primero es el de arrastrar elemento. Lo que se suele hacer a la hora de configurar un cuadro de mando es primero ir cargando todos los widgets y lo último que se hace es ajustar la vista como quieres que se representen todos los widgets. Porque conforme vayamos agregando nuevos elementos, al final lo que va a hacer que aparece por defecto un tamaño desproporcionado en la columna izquierda, y conforme vayamos agregando nuevas capacidades nos va a ir moviendo todo el diseño que tenemos hecho previamente en cuadro de mando. O sea, por eso digo que lo último que se hace es colocar todos los widgets en su sitio. Yo me refería a esto, que el contador de casos confirmados aparezca arriba, que aquí a la izquierda aparezca una lista, que el número de países, que es otro contador, aparezca aquí abajo y a la derecha aparezca la fuente. Pues eso al final es el último paso porque ahora veremos cómo nos va a pasar eso. Vale, pues si os parece bien, empezamos ya a configurar los widgets. Si alguien no está... Yo no estoy, pero es porque tengo un problema yo creo que con la señal, porque no me carga la página. Vale, pues te damos un par de minutos. Bueno, aprovecho y mientras, es que esta opción sí que es muy sencilla y puedo ir viéndola. Habéis visto, como la mayoría de cuadros de mando, está muy de moda el tema de fondo negro y colorido, y todo el texto y cifras y demás colorido. Aquí por defecto aparece en blanco, eso se cambia muy fácil desde aquí, el tema oscuro o claro, ¿vale? Por si queréis ponerlo en oscuro o en claro, lo podéis hacer desde aquí. Otro de los últimos ajustes que se puede hacer, y está muy bien saberlo, es hacer cambios para todo el cuadro de mando directamente desde aquí, desde el menú ajustes. Vale, pues, vale, acabo de leer el chat. Por ejemplo, ahora mismo por defecto aparece el texto en color gris. Si queréis que destaque mucho más, aunque a veces depende de la pantalla y del color, incluso llega a destacar demasiado si lo ponemos en blanco. Por eso por defecto te lo pone en gris. Pero bueno, que está bien que lo sepáis. Al final, todos los pequeños detalles, el color de las capas que seleccionamos, el de seguimiento, los bordes, pestaña activa, todo eso lo podéis cambiar desde aquí. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es agregar el widget de los más sencillos, que es el indicador, ¿vale? Que lo que va a hacer, bueno, vamos a ver las posibilidades que tiene. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer un conteo de todos los elementos. En realidad es un conteo de todos los países que está representando el mapa. Pero lo que hay detrás de la funcionalidad de ese widget es un conteo de todos los polígonos que tiene nuestra capa.
Entonces vais a ver que por defecto, al agregar cualquier widget, lo que nos pide es con qué datos vas a trabajar en el configurador de widgets. Entonces, voy a hacerlo otra vez. En este caso no hay problema porque solamente tenemos una capa en nuestro webmap. ¿Vale? Pero si tuviéramos varias y queremos ir jugando con distintas capas en un widget u otro, pues ahí podemos ir seleccionando. Algo que suelo hacer yo de primeras, nada más abrir un widget, por ejemplo, para estos cuadros de mando, que normalmente se suele poner un pequeño widget arriba, abajo, donde sea, que te pone la última fecha de actualización de los datos, ¿vale? Como por ejemplo aquí, pues Dashboard por defecto, en todos los widgets te activa esta opción, que aparece última actualización, te pone hace unos segundos. Esto lo que está haciendo es última actualización de tu navegador web cuando entras al dashboard, es decir, cuando tú abres un cuadro de mando y, bueno, es la primera vez que entras, por defecto te va a salir hace unos segundos, siempre. Entonces, eso yo es lo primero que quito porque al final siempre se me olvida. No me doy cuenta cuando yo tengo todo el dashboard configurado y en todos los widgets, aquí abajo a la derecha, siempre pone última actualización hace unos segundos, última actualización hace unos segundos. Cuando en realidad es la fecha de actualización del dato la que tiene más sentido. Al menos para estos cuadros de mando que lo que se está representando son datos del COVID. Entonces yo siempre cargo un widget, me voy a la pestaña en general y aquí texto de última actualización, desactivo esa opción, ¿vale? Y ya me lo quito primero antes de todo. Vais a ver como la mayoría de gráficos o de widgets son prácticamente iguales, salvo los gráficos circulares y de barras y demás, que tienen bastante más opciones. Pero bueno, me refería al título de las pestañas, que la última pestaña suele ser general y la primera la de datos. Lo bueno que tiene Dashboard, las posibilidades que te da. Por ejemplo, yo ahora mismo he cargado toda la capa de datos del COVID para todos los países, pero imaginaros que solamente quiero representar los datos de uno de esos países o de los países que tengan más de X cifras en uno de sus campos o cualquier cosa. Eso lo voy a poder hacer a través de un filtro. Al final tú eliges el campo que quieres condicionar y luego si, por ejemplo, representa únicamente los países que tengan más de X kilómetros cuadrados. O, no sé, se me ocurren infinitas posibilidades aquí, ¿vale? Ahora mismo no vamos a hacer ningún filtro, pero lo digo para que lo tengáis en cuenta. Luego no sé si haremos alguno. Por defecto te aparece siempre esta opción. Es decir, que lo que te está haciendo estadísticamente es un recuento de las entidades, pero si nosotros queremos representar alguno de los valores, como haremos luego más adelante, podemos, en vez de hacer un recuento de las entidades, pues podemos jugar con ese valor que nos está dando cada entidad, cada campo de cada entidad, y hacer una media, sacar el valor máximo, suma o lo que sea. Que, por ejemplo, el de suma lo utilizaremos más adelante. Pero bueno, como ahora únicamente lo estamos configurando para hacer un recuento de los países que estamos representando, lo dejamos así. Faltaría ponerle un título en la parte superior. Y este widget, la funcionalidad de este widget está más que completa. Porque al final lo único que va a hacer es contar los países. Esto es lo que os he dicho del tema de diseño, que ahora mismo por defecto te aparece un widget gigante aquí que no tiene mucho sentido, pero que por mucho que yo lo ponga en otro sitio, luego cuando cargue otro se me va a desestructurar. Entonces eso lo dejamos para el final, ¿vale? Pero bueno, ya habéis visto que no tiene nada configurar un dashboard. Me refiero al diseño de los widgets, que al final es arrastrar, esta ventana se puede mover, ¿vale? Esta barra, y eso lo vas a ir haciendo con todos los widgets. Si tenéis todos, vamos, entiendo que tenemos todo ya este widget, ¿no? Igual que yo. El contador, el título y lo hemos puesto. Sí.
Vale. Pues vamos a seguir poniendo otros widgets. El siguiente que vamos a meter es una lista. Hacemos lo mismo, seleccionamos los datos y la idea de este widget es representar el número de casos activos que tiene cada país y además que esa lista te la ordene por ese valor. Es decir, que el que aparezca el primero sea el que tiene mayor número de casos a día de 27, que es la... Perdón. 26 creo que era la última fecha del dato. Vale, pues agregamos el widget lista, seleccionamos. Si queréis, por defecto siempre aparece el máximo de entidades visualizadas 25, es decir, te van a aparecer únicamente 25 países en este widget, pero aquí lo puedes ampliar como quieras. Si, vamos, en este caso no hay problema porque son 180 y, no me acuerdo, 185. Pero bueno, si tenemos una capa muy grande y queremos representar 1000, pues sí que hay que tener en cuenta que igual tarda bastante en cargar si es que no peta el navegador. Ya depende de la conexión y de cómo vaya todo, el tema datos y demás. Vale, pues si estamos aquí, de primeras lo que vamos a hacer, ya lo dejamos hecho para luego, es ordenar los datos por casos activos. Y le decimos en orden descendente, ¿vale? Aunque ahora mismo no cambie nada, ahora cuando hagamos el siguiente paso vamos a ver cómo van a ir apareciendo tanto el valor como el país. Lo siguiente, lo que voy a hacer primero es quitar lo que os he dicho de última actualización, porque ya se me había olvidado. ¿Vale? En general y en el primer menú. Y ya lo que vamos a hacer es desde aquí configurar la lista, ¿vale? Lo que va a aparecer en cada una de las filas. Lo primero, yo quitaría el icono. Esto lo que está haciendo es coger la simbología que tiene el webmap. Porque, bueno, ahora mismo no se ve porque está ordenado descendente por casos activos, pero si lo hago ascendente vais a ver cómo estos son los países o la simbología que tienen los países que hemos añadido en la capa de webmap. Vale, pues en lista, aquí lo que nos permite es configurar tanto el nombre como los valores que queremos que se vean. Por ejemplo, aquí podemos añadir, hemos dicho que íbamos a representar el número de casos activos por país. Entonces, aquí sería añadir el campo casos activos sí, casos activos. Vale, así nos actualizamos también, que no sé cómo está el tema en cada país. Lo siguiente sería, bueno, una forma de hacerlo es poner un guión, separamos, y aquí lo que vamos a meter ahora es el nombre de cada país al lado de su número asociado de casos activos, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos hacer que el número de casos, perdón, esto lo he dicho que iba a quitar, no lo he quitado. El símbolo ahí nos pinta mucho y por eso podemos quitarlo. Por ejemplo, para mejorar un poquito la visualización, cogemos el texto de casos activos, le podemos dar negrita y le decimos que lo pinte de color rojo. ¿Vale? Así está un poco más. No sé si la negrita, sí, que no la veo muy bien. ¿Vale? Al final esto se puede acomplejar, se puede hacer lo que queráis. Hacer otra lista con el número total de casos, con el ratio, con el índice de acumulación, el índice. Perdón, ¿cómo cambiamos el color? Sí, al final esto como un procesador de texto, igual que si fuera en Word. Selecciono texto y la cuarta opción, color de texto. Vale, gracias. Ahí cogí rojo. Otra pregunta. Pones un guión separando active cases y name, ¿no? Sí. Gracias. Sí, pero de igual forma podríamos haber puesto primero el nombre del país. Bueno, aunque tiene más sentido representar que lo que primero leamos sea el número de casos.
¿vale? Y la función de este widget ya estaría. Pues al final lo que queremos es representar al menos los 25 países que tienen un mayor número de casos. Estoy viendo, y no sé por qué, que Rusia aparece dos veces. Me imagino que será un error del propietario de la capa y que el error sea que tiene duplicado el polígono de Rusia y por eso aparece dos veces, que no debería aparecer. A vosotros también os aparece, ¿no? Dos veces. Sí. Pues me imagino que será porque no tiene ningún sentido. Pero bueno, habría que ver también la fuente de estos datos si es la misma, o sea, si procede, que me imagino que sí, de fuentes oficiales aquí en España, si la cifra coincide o no coincide. Vale, pues si lo tenemos, le damos a listo y ya está. Entonces, como la parte de la izquierda de este cuadro de mando podríamos dejarla únicamente con estos dos widgets, la parte, vamos, la columna izquierda del mapa sí podríamos configurarla así. Podría ser una forma, dejando arriba el número de países y que abajo aparezca toda la lista. Que ahora cuando cargue otro widget se lo va a cargar, pero bueno, no pasa nada, luego terminamos de retocarlo. Vale, pues el siguiente, para ver otro tipo de gráficos, vamos a meter un gráfico circular y ya sí que vamos a hacer algo más que representar los datos en bruto que ya tiene. Vamos a agrupar por otro los campos. Entonces lo mismo. Yo quito el texto. Estamos aquí, ¿no? En gráfico circular. Sí. Sí. Sí, vale. Lo que vamos a hacer ahora es agrupar todos los países por continente y que luego nos haga una suma del número de casos activos, pero que lo ordene, que lo agrupe y que lo ordene por continente. Vale, pues eso. Bueno, lo que podemos hacer aquí es, a la hora de simbolizar este gráfico, hacerlo por valores agrupados, como lo que vamos a hacer ahora, entidades, que sería una a una, las 185, y coger únicamente los campos. ¿Vale? Podéis echar un ojo e incluso hacer pruebas. Pues como he dicho que íbamos a agruparlo por continente, lo que habrá que hacer ahora es coger aquí en el campo de categoría el campo de continente. ¿Vale? De primeras ya nos está pintando todos los países que tenemos por continente. Ahora mismo lo que está haciendo únicamente es un recuento, ¿vale? 48 países son de África, de Asia, perdón, 44 Europa y así. Porque lo que está haciendo por defecto es un recuento. Pero nosotros queremos representar algo más que esto. Entonces, cuando cambiemos esta opción, por ejemplo, si pongo suma, ya automáticamente me salta el campo que quiero, con el que quiero trabajar, ¿vale? Y aquí he dicho que íbamos a coger casos activos. Lo bueno de esto es que siempre estamos viendo en vivo cómo va quedando el gráfico. Pues aquí ya vemos cómo el valor ha cambiado y lo que está representando son número de casos activos agrupados por continente. O sea que automáticamente te está haciendo la suma de todos los países por continente. Si los ordenamos, vamos a hacerlo o bien por orden alfabético, por el nombre de continente, que no tiene mucho sentido, o por estadística. Quizá otro tipo de gráfico tendría más sentido ordenar, porque al ser circular, pues igual no, da igual que no esté ordenado. Pero bueno, tenerlo en cuenta también.
Vale, la pestaña gráfico, aquí vais a ver que podéis jugar primero con el valor que está representando las etiquetas de cada valor, o bien hacerlo al revés, en vez del porcentaje que sea el valor el que aparezca. Bueno, aquí ya tenéis configuración de diseño, ¿vale? De tema de opacidad de la línea y demás. Y esta opción, que es activar la leyenda, os da la misma opción de hacerlo por valor o por porcentaje, o ponerlo a un lado o en la parte inferior, ¿vale? Aquí ya se trata de hacer pruebas y ver cómo va quedando mejor. Aquí, en este gráfico, creo que estaría bien poner una leyenda, porque, bueno, así se ve bien aunque estamos poniendo también las etiquetas, aquí ya es probar y ir viendo qué queda mejor o qué queda peor, ¿vale? Y en principio, para este gráfico, bueno, si queréis echar un vistazo a estas pestañas, la de zonas, la de acciones, será la última que veamos, ¿vale? Lo veremos ya lo último de todo. Y esto sería para ir cambiando la simbología de cada país. Y lo mismo, ya aquí es puro diseño, aquí como queráis. Lo único que faltaría sería añadir un título en la parte superior del gráfico. Eso, en la pestaña general de todos los gráficos, viene esa opción de añadir el título. Aquí podemos poner casos activos por continente. Lo pongo en negrita y lo pongo en el centro. Y ya está. Este gráfico estaría listo. ¿Lo tenemos todos? Sí, No, aún no. Vale, ¿hay algún problema en la configuración? ¿Algún paso? ¿Tengo que repetir algo? No, ya está. Vale, ok. Vale, pues este gráfico ya lo tenemos. Podríamos poner otro contador que en vez de hacer un recuento de los países que estamos representando, pues ya hago un recuento de alguno de los campos que tenemos. Por tanto, vamos a meter otro indicador, pero ahora en vez de hacer un simple recuento, lo que vamos a hacer es una suma de algunos de los campos. Por ejemplo, podemos representar el número de fallecidos en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo no sería en todos los países de los que tenemos datos en esta fuente de datos. Vale, pues en la primera pestaña tenemos nuestra capa seleccionada y esto es muy simple, sería hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora cogiendo, en vez de dejarlo por recuento, le decimos sumar, creo que se llamaba, vale, deaths, el campo, ¿ok? Y este widget no tiene mucho más. Faltaría ponerle un título e igual sí podríamos, vale, lo bueno del widget de indicador es que tiene esta opción, que es bastante rápido para meter un título o meter un símbolo. Aquí esta opción de icono, que te aparece por defecto como ninguna, pues Dashboard tiene bastantes iconos por defecto que vienen muy bien. Hombre, justo para este, pues no es muy agradable poner un icono para representar a los fallecidos, pues igual no hace ni falta, pero tenedlo en cuenta pues si estáis haciendo otro tipo de cuadro de mando que no sea del COVID, pues esos iconos vienen bastante bien. Y podríamos poner, por ejemplo, este texto en rojo. Ya os digo que el diseño es lo último, ¿eh? Que aparece todo aquí un poco churro, pero luego lo retocamos. Vale. Perdón. Sí,
No sé cómo has hecho. Ah, nada, lo acabo de encontrar. Uf, perdón. Vale, nada, no te preocupes. Vamos a meter otro indicador, ahora utilizando, aprovechando el campo que tenemos de casos activos por 100.000 habitantes, que es uno de los índices que más se está utilizando como índice de incidencia por 100.000 habitantes. Aquí en España también se utiliza, y aprovechando tenemos el valor de ese campo, podemos sacar un promedio mundial de ese ratio. Entonces, utilizaremos el mismo widget, es el de indicador, pero ahora voy a quitar el texto de última actualización y lo que habrá que hacer ahora es, en vez de una suma, cogemos. La suerte que tenemos en esta capa es que todos estos datos están súper bien trabajados, depurados y en su formato correcto y demás. Pero al final lo más difícil de un cuadro de mandos es conseguir los datos o procesarlos para luego poder verlos bien en un cuadro de mandos. Ya con eso quiero decir que el mayor trabajo de todo esto al final lleva en el procesamiento de los datos, es decir, que el caso, bueno, que esta columna, todos los cálculos que hay detrás de cada una de las columnas, que aparezca con el número de decimales que queremos, o el tema de actualización de los datos. En esta capa no tiene ninguna columna con el campo fecha. Que eso sí que, o sea, está muy bien si vas a representar algo históricamente, porque te coge automáticamente ese campo fecha y luego cualquier campo que asociado también en esa tabla de atributos y puede representar cualquier variable. Por ejemplo, todas las curvas, a la famosa curva de COVID, también de hecho creo que está aquí. Vale, estos son los gráficos que decía. Lo bueno de esta capa, que no es la misma que estamos utilizando ahora mismo, es que tiene el campo fecha. ¿Vale? Al final, el eje horizontal está representando fecha. Pero ya no solo es que esté representando fecha. Lo que quería decir es que para poder representar la fecha correctamente, si os fijáis aquí a la derecha de este menú desplegable, te pone el tipo de dato que es. Si es número, si es decimal, si es texto, pues el de fecha tiene que ser tipo fecha, para que todo vaya bien y luego no se confunda entre números, entre el tipo de formato de fecha que ponen otros países y otros y demás. Vale, que se me ha ido. Vale, hemos dicho que este widget íbamos a representar la media de casos activos por 100.000 habitantes. Entonces, media y cogemos el campo de casos activos por 100.000 habitantes. Como igual no nos hace falta representar 3 decimales para este widget, vamos a modificar cómo se representa este valor, ¿vale? En la pestaña indicador, la última opción que tenemos, primero que nos dejaría hacer una conversión de valores, por ejemplo, entre distintos valores monetarios o unidades. Podríamos hacer una conversión, incluso de aquí también. Eso estaba aquí, ¿vale? En conversión de valor, en la pestaña de datos. Pero además de esto, de poder hacer una conversión de valor al momento, sin tener que entrar en la edición de datos, esta opción de indicador nos permite mejorar el patrón que estamos representando. Se hace así con almohadilla, y lo que estoy diciendo es que sea perdón, me puse un punto. Vale, ahí yo lo tengo como punto. Lo que he hecho ha sido, lo paso por el chat, porque ya no sé si poniendo coma os dará el mismo error que a mí, porque yo Windows lo tengo puesto como... Perdón, ¿podríamos hacer este indicador, pero para cada continente? Que represente la media de este Por campo 100.000 habitantes por por continente. continente. Sí, ¿Y sería un indicador también? sí, claro. ¿Y cómo sería?
mucho mejor que este, porque lo que estoy haciendo ahora mismo es una media mundial. Si lo quieres repartir por continentes, se puede hacer o con un gráfico de barras o igual con el widget de lista que hemos hecho antes. A ver, voy a... Pero no por indicador, ¿no? Con indicador solo puedes tener un dato. Sí, en el indicador únicamente aparece una cifra. Sí que es verdad que puede aparecer otra aquí abajo. ¿Vale? Mira, no ves aquí la opción. O sea, sí puede llegar a representar 3 campos. O sea, 3 valores, me refiero, perdón. Pero ¿Y eso cómo ya... cambiaría cada valor? Pero lo que has comentado de agruparlo por continente, este no sería el widget idóneo. Indicador al final es una sola cifra. Si quieres, bueno, terminamos este, le pongo un símbolo, por ejemplo, no sé, para el de información. Y un título. ¿De dónde salen los símbolos? No me di cuenta. Sí. Aquí, en la pestaña indicador, la penúltima opción de icono aparece como ninguna por defecto. Y aquí puedes jugar, ponerlo a la izquierda, a la derecha, darle un color u otro. Ya lo vi, gracias. Entonces, a lo que habéis comentado de hacerlo por... A ver, lista, yo no sé si es el mejor. Hemos dicho agruparlo por continente. No, lista no puedo. Tiene que ser ya un gráfico de serie o circular. Sería hacer lo mismo que antes, pero en vez de hacer una suma, sería la media del índice de influencia. Y aquí así te está dando la media de cada continente. Vale. Que igual sí tiene más sentido que la media, bueno, si para comparar está bien. Comparar esto con la media mundial. Aunque se me acaba de ocurrir también que tendría más sentido aún hacer lo mismo, pero con un gráfico de serie. Voy a probarlo yo un momento y ahora lo explico. Porque se me ha ocurrido representar también... Vale, esto es lo mismo, ¿vale? Pero lo estamos representando como un gráfico de barras y lo que está representando únicamente es el promedio. Ya aquí no viene el número total. Pero sí tendría sentido aquí. Bueno, si queréis, vamos todos hasta donde he llegado yo. He agregado un gráfico de serie, ese era el siguiente que íbamos a añadir, aunque íbamos a hacerlo con otro ejemplo, con el número, había pensado hacerlo con el número de días con casos por países, para ver cuáles han sido los países que tienen un mayor número de días con casos activos. Pero bueno, este ejemplo es incluso mejor porque nos da la opción de darle un poquito más de valor a este gráfico. Es decir, antes hemos obtenido la media a nivel mundial, nos da 40,2. Y ahora lo hemos hecho por continente. En este gráfico, igual ahora sí tendría sentido meter una guía. ¿Vale? Esto al final es prácticamente igual que trabajar con gráficos en Excel. Podemos meter guías, ajustarle el gráfico, los ejes como queramos, darle título al eje como queramos y demás. Pero esta opción... Perdón, el punto otra vez. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es, además de representar la media clasificada por continentes, le he añadido una guía
en el que yo le meto el valor automáticamente, pero lo he sacado de la media que me está calculando el indicador anterior, y aquí le puedo poner media mundial. Y veo que no se ve nada porque está aquí. Ahora repito si tengo que hacerlo otra vez, ¿eh? Vale, pues igual aquí queda bien. Y esto ya es tema de diseño, lo opacidad de la línea, el grosor, pues bueno, para que se vea un poco más, igual lo pongo el número 3. Vale, entonces lo que he hecho ha sido configurar el gráfico y añadirle esta guía. Lo malo de configurar la guía, y ha sido un problema con el que nos hemos tenido que enfrentar bastante, es que el valor que está cogiendo hay que meterlo de forma manual, ¿vale? Yo aquí le he metido el 40,2. Por ejemplo, comparado con este widget, quiero decir, si yo mañana entro a esta capa, perdón que lo tengo esto, que no se ve nada. Si yo mañana actualizo la capa de casos activos, perdón, de COVID-19, este valor va a cambiar automáticamente, ¿vale? Porque al final este widget está tirando de la capa del web map y si nosotros actualizamos esos datos, automáticamente esa actualización va a aparecer aquí. Como está pasando en todos los cuadros de mando, al final nadie está entrando todos los días a actualizar los datos uno a uno por países. Actualizan la base de datos entera y automáticamente todos los datos asociados a este cuadro de mando se actualizan automáticamente, sin tener que configurar nada. Eso es lo bueno también que tiene este cuadro de mando. La única pega es esta, que si metemos una guía en un gráfico de barras, sí que tendríamos que ir cambiando nosotros ese valor. Es un ejemplo que se me ocurre ahora mismo que sería un problema. Pero bueno, que solamente es conflictivo para estos cuadros de mando de temas COVID porque se actualizan a diario, ¿vale? Pero bueno, que también la mayoría de cuadros de mando, bueno, últimamente sí, prácticamente el 90% de los cuadros de mando que se hacen ahora son por COVID, pero cualquier otro tipo de cuadro de mando, si sabemos que no hay que estar actualizando los datos, está bien saberlo. Vale, tenemos este gráfico también. No. Vale. Yo pensé que ibas a repetir. Es que al principio creí que era solo una demostración y no me he enterado cómo... Ya, no, sé que iba a hacerlo como demostración, pero como he ido explicándolo, digo, bueno, igual me siguen. Pero sí, lo hacemos otra vez. Vale, pues agregamos el gráfico de serie. De nuevo seleccionamos la capa. Lo primero, a mí porque me sale automático ya lo de entrar a la pestaña general y quitar el texto de última actualización. Y hemos dicho que íbamos a representar el valor, el promedio que hemos sacado anteriormente, pero agrupado por continente. Por tanto, el campo categoría lo hacemos igual que antes. El eje horizontal será el campo continente. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una media de este campo, de casos activos por 100.000 habitantes. ¿Vale? Y automáticamente ya nos está pintando el resultado de esta operación que estamos haciendo. Mira, esto es lo que os comentaba del tema fechas. Si tuviéramos, o sea, Dashboard sí que da la opción de intentar sacar un patrón de fechas de un campo de tipo texto, aunque es muy, muy problemático. O sea, o lo tenemos todo perfecto, todos los días, de igual que no se nos escape un guión o una barra, aunque suele ser bastante problemático, o lo suyo es lo que os he comentado antes, es que desde ArcGIS Online te creas un campo y que sea de tipo fecha, que eso sí te da la opción o de ArcGIS Online o en Excel también puedes. De hecho, por ejemplo, para esta, yo lo hago así para el cuadro de mando que llevo de la región de Murcia. Yo lo que hice fue configurar una columna de tipo fecha
y ya como en Excel puedes definir el tipo de campo, pues ya se queda fijo. Vale, esto lo tenemos así, ¿no? Como yo. Entonces, el gráfico ya estaría. Lo que hice después fue aprovechar el valor que estaba calculando el indicador que hemos sacado anteriormente, que era la media a nivel mundial. Eso lo podemos hacer en la pestaña guías. ¿Vale? Añadimos una guía y aquí en valor le decimos qué valor queremos que pinte. Pues en este caso era 40,2. Y lo que hice fue darle un poco más de grosor a la línea porque no se veía mucho y le puse una etiqueta. Una etiqueta que irá encima de esa línea. Le puse promedio mundial porque el título del gráfico se lo pondré ahora. Se lo pondré arriba ahora. Aquí no tendría ningún sentido poner una leyenda ni prácticamente nada más. Ahora mismo. ¿Vale? Y en título no, perdón, esto era caso 100.000 habitantes. Vale, pero si es caso promedio. No sé cuál sería el mejor. Bueno, igual se podría poner otro título más legible que el que he puesto yo, pero bueno, sirve para el ejemplo. ¿Vale? Lo tenemos como yo. Sí, ahora sí. Vale, se me olvidó, le cambié el color, al texto lo puse blanco porque no se veía mucho y aprovechando que África tiene un valor muy bajo, pues podemos poner el título de la etiqueta en ese sitio, a la izquierda. No sé si estaba también. Un momento. Vale. La opción de, aprovechando que el gráfico es relativamente pequeño, podemos poner la etiqueta encima de la columna también, que aparezca el valor de cada columna. Eso lo he hecho en la pestaña de series. En series, en esta opción de etiquetas, puedes hacerlo. Y de igual forma también podríamos aprovechar, ya que estoy aquí dentro, y que pintase cada barra de un color, ¿vale? Por categoría. Eso lo he hecho también en esta misma pestaña, la pestaña de series. Activé las etiquetas y luego colores de barras por categoría. Y ya te coge esos colores automáticamente. ¿Vale? De hecho, como el orden, yo me acabo de dar cuenta de eso ahora mismo porque lo estaba comprobando ahora mismo. Y no tenía ni idea que te lo hacía automáticamente. Como lo que estamos haciendo es, bueno, por ejemplo, me falta uno por aquí. Un momento que no hay quien vea. Vale, estaba viendo que como estamos categorizando estos dos gráficos por el mismo campo, que es el campo continente, automáticamente imagino que aplicará el color por orden alfabético y vemos cómo tiene exactamente el mismo color en un gráfico y otro, lo cual está muy bien, porque en Norteamérica, o sea, todos los países aparecen con el mismo color en un gráfico o en otro. Otra cosa que podemos hacer, a lo mejor, bueno, igual
para este caso no tiene mucho sentido, pero si simbolizásemos el mapa también, que cada continente tuviese ese color, pues estaría bien también. Pero bueno, en este caso representa el índice de incidencia. Vale. Pues vamos a meter el último gráfico. Entiendo que no ha habido ningún problema con ninguno de los que hemos hecho hasta ahora, ¿no? No. Perfecto. Pues vamos a hacer el último gráfico, también de gráfico de serie. Y dije que íbamos a representar el número de días con casos activos por países. Y lo vamos a ordenar descendentemente y así vemos cuál es el país que ha estado un mayor número de días con casos activos. Entonces, lo mismo, agregamos el gráfico tipo gráfico de serie, seleccionamos los datos y ahora en vez de hacer, la metodología es la misma que la anterior, pero en vez de seleccionar el campo continente, seleccionamos el campo name, ¿vale? Que es el nombre del país. Lo dejamos como valores agrupados. Por defecto ya nos sale esto. Claro, como Rusia, como nos pasa el error de Rusia, que aparece 2 veces, por eso aparece tan grande aquí. O sea, aparece como un 2. Vale, pues seleccionamos el campo name y aquí, en estadística, lo que vamos a hacer es que sume el número de días con casos. Por tanto, el valor de Rusia es erróneo porque al estar duplicado nos está sumando el 234, es el doble de lo que tiene en la realidad. Yo no contaba con este error porque al final lo que está haciendo es cualquier campo que aparezca que en el campo name tenga Rusia, suma todos sus valores. Por tanto, está duplicando el número de días que ha habido el número de días con casos en Rusia. Ahora mismo no se me ocurre, bueno, lo único que se me ocurre es quitar a Rusia del gráfico. Que de hecho lo vamos a hacer por si el día de mañana tenéis un error así como este, pues, y hacer, por decirlo de alguna forma, hacer una chapucilla para no representar un error, pues podríamos hacer un filtro y representar todos menos Rusia. Imaginaros que ahora mismo este cuadro de mando está en activo y no podemos cortar el servicio. Pues sí podríamos decir que hay una incidencia en este gráfico, se está arreglando y para no parar el servicio del cuadro de mando, pues podríamos hacer esta mini chapuza que es quitar Rusia hasta que arreglemos esto en los datos. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, es hacer un filtro, le decimos que nos vamos a quedar con todos los países que no sean Rusia. ¿Y no se podría modificar desde la tabla de atributos de la capa? Ahora mismo no, porque estos datos no son nuestros. O sea, lo que hemos hecho ha sido aprovechar una capa que tenía un usuario de ArcGIS Online publicada. Lo bueno es que nosotros no tenemos que actualizar nada. Es decir, es el propietario de esta capa quien está actualizando estos datos a diario. O sea que por un lado ganamos y por otro perdemos. O sea, tenemos la suerte que estos datos los tenemos disponibles sin tener que hacer nada, pero por otro lado este tipo de error, ahora mismo como nos acabamos de encontrar, que no me esperaba, no podemos solucionarlo. Lo que habría que hacer, si yo fuese el propietario de esta capa y tuviera los permisos para editar, se me ocurriría lo que hice el otro día enseñando el caso del cuadro de protección civil Tomelloso. Es decir, aquí me saldría una opción de editar, ¿vale? Yo lo que haría si fuese el propietario.
Bueno, y creo que cualquier persona haría, si es que está duplicado erróneamente, pues sería entrar a una pestaña, a un mapa con permisos de edición, seleccionaría la entidad que quiero borrar y aquí abajo aparecería la opción eliminar. Como tenemos dos, lo primero es que aquí aparecería una flechita y nos saltaría un aviso que pondría como que está seleccionando dos entidades a la vez, ¿vale? Pero al darle a eliminar, yo solamente borraría una. Por tanto, nada, cerraría la ventana y se habría quedado igual, simplemente con una entidad. Eso es lo que haría si yo fuera el propietario de la capa y sé que el error es porque, si supiera que el error es porque el contenido está duplicado, haría eso. Por curiosidad, ¿se podría informar al propietario de la capa ese error? Sí. Podríamos, por ejemplo, ya que estamos, nos metemos en los detalles del elemento. Lo que he hecho ha sido entrar al web map y en los tres puntitos, la última acción es mostrar detalles del elemento. Y esto te abre lo que os he enseñado antes, el ítem. ¿Vale? Creo que aquí hay una opción al final de escribir comentario. ¿Vale? Pues esta sería una opción. Porque a él lo que le llegaría sería en esta campanita que a vosotros, por ejemplo, salió la notificación de que yo os había agregado al grupo de Argis Online, pues a él le llegaría aquí una notificación de que alguien ha hecho un comentario en tu capa. Otra opción, pues mira, aquí está el propietario. No sé si aquí viene un correo electrónico. Mira, trabaja en ERRI Estados Unidos y aquí tenemos su dirección de correo electrónico. Pues igual habría que avisarle, porque además nos está pidiendo feedback que cualquier cosa que contactemos con él, pues sería otra forma de contactar con él. De hecho, luego le escribo, porque ya tengo curiosidad de si es por algo en concreto o es que es un error sin más. Voy a comprobar una cosa y ya volvemos al cuadro de mando. Porque entiendo vale. Claro, no es un error. Es porque me imagino que habrá cogido la capa y como Rusia tiene parte en Asia y parte en Europa, todos los valores de COVID sí que son los mismos, de días activos, número de fallecidos y demás. Pero al final lo ha duplicado porque están en dos continentes. Y eso se puede arreglar, ¿no? Lo estaba pensando y claro, es que a mí nunca se me había dado este caso de hacer un cuadro de mando, por ejemplo, con todos los países del mundo. Pero claro, tampoco, si tú aquí pones, al final, el campo continente, la columna continente es una columna de tipo texto. Si yo aquí le pongo Asia-Europa, por ejemplo, luego Asia-Europa me aparecería como otro continente. No sé si me explico. Sí, pero entonces el resto de gráficos que hemos hecho están mal. En el sentido de que hemos contado los datos de Rusia tanto para la media asiática como la europea. Exacto. O sea, estamos contando a Rusia dos veces. Igual dividir a la mitad. Bueno. Es difícil porque, claro, para hacerlo exacto ya habría que especificar cuánta población cae de un lado y cuánta población de Rusia cae en otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no podríamos dividir... ¿Y no puedes decirle, por ejemplo, que Rusia esté en un continente solo? De alguna manera, en plan, Rusia, métemelo en este y en el resto,
a Sí. lo normal. O sea, la acción más rápida que yo no había caído, o sea, yo no había caído en que estaba duplicado por ese tema, por el tema de los continentes, yo me cargaría un polígono. O sea, si, por ejemplo, eliminamos el polígono que en la columna continente aparece Asia, pues nos quedamos con el de Europa. Entonces, sí que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para configurar un cuadro de mandos, para un mapa sí nos vale este dato, porque al final aquí, en este mapa, representa muy bien la variable espacial que estamos representando, ¿vale? Que es por países, ahí no pasa nada. Ahora, si queremos hacer algún gráfico o algún conteo o cualquier otro cálculo por continentes, ya sí es algo que tendríamos que tener en cuenta. Igual, el propietario de esta capa, todos estos cálculos no los ha hecho pensando en hacer alguna representación por continente. Yo lo de hacerlo por continente se me había ocurrido para poner un ejemplo de agrupar valores por un campo. Pero me imagino que el propietario de esta capa va a hacer, vamos, lo habrá hecho para representar otro tipo de datos, otro tipo de gráficos. O sea, entiendo que al final el error lo estás cometiendo cuando estás representando todos estos datos agrupados por continente. O sea, no puede ser solamente el error, porque entonces no nos daría problemas el hecho de hacerlo por países, Sí, sí, que es sí. cuando... Sí, porque por países se duplica también. O sea, claro, el problema sigue estando si funcionas país por país. Vale, lo único que se me ocurre ahora mismo para cargarnos uno de los polígonos es este. Y lo bueno es que no vamos a tener que hacer ningún cambio en nuestro cuadro de mando. Por defecto, todas las entidades de una tabla de atributos en el mundo ArcGIS, por defecto te crea un Object ID, ¿vale? Que es un identificador único para cada entidad. Entonces, lo que vamos a hacer primero es guardar el cuadro de mandos como lo tenemos, ¿vale? No toquéis nada de los gráficos que hemos configurado. Y vamos a ver cómo cambiando algo en el webmap se va a reflejar automáticamente en nuestro cuadro de mandos, ¿vale? Pues guardarlo y podemos hacerlo de dos formas. Uno, os abrís otra ventana y entráis a la página de la organización para dejar esta aquí. Venga, hacemos este cambio en el mapa web, lo dejamos listo y hacemos el descanso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que os he enseñado antes de hacer un filtro por los datos, pero lo vamos a hacer mejor aún directamente en el mapa. Y así no tenemos que tocar nada del cuadro de mando. Sigue siendo una chapucilla lo que vamos a hacer, pero es la única forma que veo ahora mismo de salir de este problema que ha surgido. Entonces, entráis al mismo mapa web que estáis utilizando en el cuadro de mandos, ¿vale? Y yo lo que he hecho antes ha sido ver el object ID de uno de esos polígonos. Por defecto esa columna nunca aparece en la tabla de atributos porque al final es una columna que no te dice nada, salvo para el que está trabajando con esos datos. Voy a ordenar, ordeno la tabla por el campo nombre en orden descendente. Yo paso el Object ID. Esto no os preocupéis que lo hago yo. Que saco el Object ID. Y nos vamos a sacar, por ejemplo, el de Asia. ¿Vale? El Rusia que aparece en el continente Asia nos lo cargamos. Y es el 254. 253, perdón. Entonces, ahora hacemos un filtro.
Y es lo mismo que estábamos haciendo antes, pero desde el Webmap, ¿vale? Añadimos un nuevo filtro. Y le decimos, en la condicional le metemos que no es. Seleccionamos el campo Object ID, le damos, bueno, sí, ahora que lo sabemos, lo metemos manualmente, pero podríamos decir valor único, nos va a cargar todo el churro de... Si fuesen nombres, tendría más sentido para ir viendo. ¿Vale? Aseguraros de que pone no es. Y aplicamos. Perdón. Porque... Vale. Este es el... Si nos cargamos Rusia asiática, como se llama aquí en esta tabla de atributos, nos vamos a quedar únicamente con la parte de Rusia en continente europeo. Aunque tienen los mismos valores, pero perdemos toda esta entidad. ¿Vale? Así que no tendría... Igual sería mejor cargarse este... O sea, lo que estoy haciendo ahora mismo es cargarme un representar todos menos ese únicamente para que los valores que representamos en el cuadro de mando, de hecho, si yo actualizo ahora el cuadro de mando, me tendría que cambiar todo. Hemos visto cómo ha bajado los fallecidos y la media ha subido un poco, que era antes 40,2. El número de países, como lo que está haciendo aquí, es un recuento de los nombres, no, por eso sigue cantando los mismos países. Y aquí... Ah, vale, perdón. No me estaba haciendo nada porque todavía no he guardado el mapa. Si yo guardo el mapa, ahora sí que se tiene que ver todo aquí. Pero el cambio que has hecho, ¿sobre qué es? Sobre el mapa, pero sobre los datos de otra persona. Sí, pero al final nosotros podemos utilizar los datos de otra persona, pero editar representarlos de otra forma en nuestro mapa, ¿vale? Al final, este mapa es nuestro y nosotros podemos cambiar la simbolización o la ventana emergente o, por ejemplo, traducir esto a castellano. Pero entonces, cuando se actualice, no se va a actualizar la tabla de atributos, ¿no? Eso se va a seguir borrado lo que tú has borrado. Claro, o sea, yo no me estoy cargando ahora mismo los datos, ¿vale? Primero porque no puedo, porque yo no soy propietario. Cuando tú eres propietario puedes dejar habilitada la opción editar o no. Lo único que estoy haciendo es filtrar los datos que representa el mapa. Y como le estoy diciendo que dibuje todos menos ese. Pero yo no había caído que el Object ID 253 al ruso asiático iba a ser todo. Yo pensaba que había uno encima de otro. ¿Vale? No había caído en eso. Aunque el valor que tiene es el mismo para los dos polígonos,
pero la localización no es la misma. Entonces, el cambio que acabamos de hacer A mí me ha pasado lo mismo. De repente hay 255 países. eso es lo que no me está saliendo. Y que la media de cambie tanto. A ver, un momento. Vale. Digo, es que me lo estoy temiendo. Lo que ha pasado es que el propietario de la capa ha actualizado los datos hace media hora. Entonces, probablemente el propietario esté representando los países únicamente de los que tiene datos. Nosotros hemos cargado, aquí pasa mucho, entra en juego el tema de la caché del navegador, nosotros cargamos la capa hace una hora más o menos. Entonces, probablemente ninguno ha refrescado el navegador cuando estábamos aquí dentro, ¿vale? En el configurador del dashboard. Por eso, ninguno hemos visto el cambio en los datos hasta que hemos actualizado la página, como nos está pasando ahora mismo a todos. Yo no me lo explicaba porque he hecho un filtro para un país y no puede ser que de repente aparezcan tantos. Entonces me estaba temiendo que como estos datos se actualizan incluso más que a diario, pues me he metido en la página de detalles del elemento y he visto que la última actualización ha sido a las 5 de hoy. Entonces, estoy seguro que lo que ha pasado ha sido que están poniendo datos únicamente de los países, están poniendo los países únicamente de los que tienen datos para este día. Esto estará programado estará automatizado con algún lenguaje de programación en el que el servicio se actualiza a diario y seguramente lo que harán es que si ven una columna, ven una fila que no tiene datos, es decir, si hay algún país que para ese día no tiene datos, ese dato no lo cargues al servicio ese día. Por eso, el caso curioso que nos acaba de pasar es que nos han desaparecido 30 países. A lo mejor lo vuelven a actualizar esta noche, porque depende de la fecha, el momento que suban los datos cada país. Perdón, pero es que han aumentado muchos. Antes eran 185. O sea, que ahora han vuelto a cambiar. No. Originalmente eran 185 y ahora son 255. Ah, bueno, sí, perdón, eso. Pensaba que eran 265. Vale, pues habrá pasado lo mismo, al contrario. Pero al revés. Claro, que habrán ido metiendo Yo tengo 185. lo que... Pues, si actualizas el navegador... Lo actualicé, es que yo no hice la modificación que estaban haciendo ustedes ahora, por los datos. Dejé los datos tal cual. Pero me quedan 185. Vale, a ver si es que había otro filtro. Si os parece, hacemos el descanso. Son el 36. Volvemos a I50, a menos 10. Sí. ¿Vale? Y nos quedaba un par de cositas que ver en el cuadro de mando y ya nos pasamos a Story Maps. Y voy a echar un vistazo a esto, a ver si encuentro lo que pasa. Vale, volvemos a I50. Perfecto. Vale. Hasta ahora.